la obsoleta ideología que rige nuestro mundo. Imagina por un momento una escena en la que te encuentras atrapado en la monótona rutina de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar arduamente, ahorrar dinero, pagar tus deudas y finalmente invertir en la bolsa de valores. ¿Te resulta familiar? Pues esta fórmula, aparentemente sencilla, es un vestigio obsoleto que ha perdido su relevancia en el mundo actual. Hoy en día el dinero se imprime a una escala asombrosa, lo que ha inflado la brecha entre el 1% más rico y el 99% restante. No obstante, la problemática no se limita únicamente al dinero. Necesitamos dar un paso atrás y evaluar el panorama en su totalidad. Dentro de cada uno de nosotros coexisten tres facetas: la persona pobre, la clase media y la rica. Paradójicamente, estas facetas suelen permanecer ocultas o en muchos casos ignoradas. La educación tradicional nos adoctrina con la idea de asistir a la escuela, conseguir un empleo y recibir un cheque como recompensa. Sin embargo, se nos omite la enseñanza sobre cómo prosperar financieramente. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, seguramente estás familiarizado con la filosofía de mi padre rico. Él se negó a pagarme un salario fijo, ya que consideraba que pagar un cheque de pago era uno de los actos más perjudiciales que uno podría cometer en su vida. Según su perspectiva, al tomar un cheque de pago, te conviertes en un simple empleado y adoptas una mentalidad limitante. Como emprendedor, no necesito un cheque de pago para asegurar mi subsistencia. En lugar de depender de un salario, mi padre rico me insistió en explotar diversas oportunidades empresariales. Si una inversión o negocio fracasa, en lugar de retroceder, debes aprender y crecer a partir de esa experiencia. Es así como te conviertes en un auténtico emprendedor. La mentalidad emprendedora no se limita a simplemente actitud, sino que también implica la adquisición de habilidades específicas. Sin embargo, es fundamental comprender que las reglas y las habilidades requeridas varían según el tipo de empresa que desees emprender. Si te encuentras en una encrucijada considerando convertirte en emprendedor, aquí te ofrezco un consejo valioso: prepárate para lo inesperado. Mi historia personal lo ejemplifica de manera palpable. Mi último cheque. Permíteme compartir una anécdota personal que marcó un antes y un después en mi vida. Estaba trabajando en Puerto Rico para la Standard Oil Company cuando mi jefe me entregó un cheque. Sin embargo, esto no era un cheque de pago común, sino una bonificación extraordinaria de alrededor de $30,000. Inmediatamente me embargó un sentimiento de emoción y turbación. Este cheque, significativamente superior a mi salario mensual, me hizo reflexionar profundamente sobre su relevancia. En ese momento, un colega llamado John se me acercó y planteó una pregunta provocadora: ¿volverás? Al escuchar estas palabras, respondí con una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Cómo te atreves a sugerir tal cosa? La lúgubre realidad de John me golpeó con dureza. Lo que él quiso transmitir es que la mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultades o desafíos, optan por regresar a su zona de confort. En otras palabras, ante la adversidad, muchas personas eligen volver a ser empleados de un salario fijo en lugar de persistir en su camino emprendedor. Mi respuesta fue tajante. Le dije a John que, a diferencia de él, yo no volvería atrás. Mi determinación era inquebrantable. No me conformaría con ser un empleado. Me negaba a ser esclavo de un salario. A lo largo de mi carrera, comprendí que la independencia financiera reside en la capacidad de controlar tus ingresos. Como emprendedor, puedo tomar decisiones que impactan directamente en mis ganancias y en los impuestos que debo pagar. Este control me otorga una ventaja significativa sobre aquellos atrapados en la carrera de ratas de los empleados. El dilema de los impuestos. Los impuestos son una piedra en el zapato de quienes buscan la prosperidad financiera. Incluso aquellos que generan considerables ingresos pueden ver sus ganancias diezmadas por la velocidad fiscal. Mi experiencia con mi médico ilustra claramente este dilema. En un momento de alegría, mi médico compartió su triunfo. Finalmente había alcanzado $1 millón en ingresos. Sin embargo, al indagar sobre cuánto debía pagar en impuestos, quedó asombrado. La respuesta fue desalentadora: $750,000 en impuesto, lo que dejaba un remanente de $400,000. Aunque esta suma es considerable, resulta evidente que los altos impuestos erosionan significativamente las ganancias. La filosofía de Padre Rico, Padre Pobre destaca la importancia de no trabajar por un salario fijo. En lugar de ello, los verdaderos emprendedores crean sus propios negocios y buscan oportunidades de inversión en bienes raíces.
Esta elección no solo les proporciona un mayor control sobre sus ingresos, sino también la ventaja de pagar menos impuestos. El juego de los impuestos y las deudas es fundamental para el enriquecimiento de los ricos, mientras que los pobres y la clase media se ven atrapados en un círculo vicioso de tasas impositivas elevadas y presión de la deuda. En un mundo en constante evolución, debemos abandonar ideas obsoletas que ya no se ajustan a la realidad. La educación tradicional nos insta a buscar empleos seguros, poseer una vivienda y realizar inversiones a largo plazo en la bolsa de valores. Sin embargo, este enfoque es anacrónico, ya que el mundo cambió de manera significativa en 1971, cuando el presidente Nixon eliminó el patrón oro. En ese momento, el dinero se convirtió en una forma de deuda, y el sistema financiero experimentó una transformación. El futuro de los emprendedores. Los emprendedores auténticos se destacan por su aguda mentalidad y conjunto de habilidades versátiles. Para tener éxito como emprendedor, es fundamental centrarse en la economía interna en lugar de la externa. La fuerza de voluntad y la resistencia son cualidades que distinguen a los verdaderos emprendedores. Cuando enfrentan desafíos, en lugar de sucumbir al miedo, la incertidumbre, se convierten en personas más fuertes, inteligentes y resilientes. La clave para prosperar en el mundo actual es comprender que la perspectiva no son inherentemente buenas ni malas. Toda situación presenta dos caras de la moneda, una interna y otra externa. Si tu economía interna es sólida, podrás navegar con éxito a través de las turbulencias en la economía exterior. Finalmente, la independencia financiera implica la capacidad de controlar tus ingresos y elegir el camino del emprendimiento en lugar de la seguridad de un salario fijo. En un mundo donde las reglas del juego cambian constantemente, el verdadero poder reside en aprender a adaptarse, ser resiliente y, sobre todo, confiar en tu instinto de emprendedor. El poder de la educación financiera. La educación financiera es una clave para desafiar y superar esta ideología obsoleta. Desafortunadamente, la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente en muchos sistemas educativos. A menudo, las personas se gradúan de la escuela sin tener un conocimiento sólido de cómo administrar su dinero, invertir o construir activos. La importancia de la educación financiera se destaca aún más en un mundo donde la información y las oportunidades están al alcance de la mano gracias a Internet. Las personas tienen acceso a recursos educativos que pueden ayudarles a comprender los conceptos financieros y desarrollar habilidades para gestionar sus finanzas de manera efectiva. La resistencia o superar el miedo al fracaso. La resistencia es una cualidad fundamental de un emprendedor. Cuando enfrentan desafíos, en lugar de sucumbir al miedo o la incertidumbre, los emprendedores se convierten en personas más fuertes, inteligentes y resilientes. Ven el fracaso como una oportunidad de aprendizaje en lugar de como una derrota. Esta mentalidad le permite superar obstáculos y perseverar en su camino hacia el éxito. Una de las razones por la que tantas personas prefieren el camino del empleado es la seguridad percibida que ofrece un salario fijo. Sin embargo, esta seguridad es ilusoria. En un mundo en un constante cambio, ningún trabajo es completamente seguro, y las empresas pueden enfrentar dificultades inesperadas que resulten en despidos masivos. Por otro lado, los emprendedores tienen la ventaja de diversificar sus fuentes de ingresos y construir un colchón financiero que les permita afrontar tiempos difíciles. Podríamos concluir diciendo que la obsoleta ideología que rige nuestro mundo ha dejado a muchas personas atrapadas en una mentalidad limitante. La independencia financiera y el emprendimiento exitoso ofrecen un camino alternativo más empoderador. Para abrazar esta mentalidad, es fundamental adquirir una educación financiera sólida, desarrollar habilidades emprendedoras y abrazar la resistencia. Los verdaderos emprendedores entienden que el mundo está en constante cambio y están dispuestos a aprender, a adaptarse y prosperar en cualquier situación. En última instancia, la independencia financiera es una búsqueda que permite controlar los ingresos y tomar decisiones que impacten en tu destino financiero. Al dejar atrás la ideología obsoleta, puedes abrirte camino hacia un futuro más brillante y autónomo. But if you